Bendiciones para todos. Alegría saber que cada día estamos más cerca de la presencia de Dios, de esa maravillosa y gloriosa venida del Señor Jesús. Yo quiero hablarles un tiempo sobre avivamientos. La historia ha marcado avivamientos de Dios muy lindos, que uno quisiera permanecer en esos avivamientos siempre, y entre ellos ver que si algunos hablan de dos grandes avivamientos, la mayoría de nosotros estamos esperando el tercer gran avivamiento. Y es que no se puede vivir estos tiempos que son tan peligrosos si no es con la presencia de Dios, la presencia divina del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos ser avivados cada día que nos levantamos, cada noche que estamos en cama, en casa, estar avivados por el poder del Espíritu Santo? Mi anhelo, y sé que el suyo también, es estar siempre cercanos a la presencia de Dios, estar con Él, pero compenetrarnos, como vamos a ver aquí, a través de un gran libro como es el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es un muchacho de unos 30 años que fue deportado y que estando junto a un río, la gloria de Dios se le manifestó. Y se le manifestó en un tiempo de crisis para ellos, para los judíos. Como sé que el Señor se va a manifestar en estos tiempos, porque necesitamos la presencia, el rendimiento, el poder del Espíritu Santo para grandes cosas. Cuando uno lee a Timoteo, por ejemplo, dice que vendrán tiempos peligrosos. Hay una palabra ahí que es tiempos feroces, que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, indicando que algunas de esas veces dice que un endemoniado que, hablaba de demonios que eran feroces. Entonces, ese es un ambiente que marca que es difícil, como los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos diariamente ese óleo de gozo, necesitamos diariamente esa presencia de Dios, necesitamos diariamente llenarnos de victoria con el Señor. Esa unción que tanto nosotros anhelamos de el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que unámonos como en un solo clamor, anhelando que venga ese gran avivamiento de parte del Señor. Y les decía que Ezequiel marca su libro con cosas y hechos sumamente impactantes. Ezequiel es el que habla de los huesos secos, por ejemplo. Vivirán esos huesos, pero también habla del río de Dios. Y yo quiero que nos ocupemos un momento precioso para hablar de ese río, el río de Dios, y hablarles de un tsunami de avivamiento. Escuché una gran cantante internacional decir que su esposo había tenido un sueño y se lo contó a ella. Dice que él ve cuando viene un gran tsunami, y entonces ella queda aterrada y dice: oh Dios, ¿qué va a pasar a los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar al mundo? Pero él le dijo: amor, no es un tsunami como estás pensando, es un tsunami del Espíritu Santo, es un tsunami de avivamiento que va a marcar las naciones. Y otra vez, todos lo esperamos y yo sé que va a llegar. Yo sé, mi corazón está pendiente, mi corazón está dispuesto para esos tiempos de renovación, tiempos ambientales, tiempos de alivio, tiempos de refrigerio que van a venir para nosotros, para que tengamos fuerza y marquemos ese camino por donde vamos con pisadas firmes en el nombre del Señor. Ezequiel dice: la mano de Dios llevó a Ezequiel a la misma cima de una montaña y ve a un hombre. Ahí está la mano de Dios poderosa, levanta al profeta de ese estado. No es fácil estar en cautiverio, estar a las orillas de un río. Yo no sé cuál era el estado anímico del profeta, de este muchacho, pero la mano de Dios lo levanta, como estamos esperando todos, que la mano de Dios nos levante, nos dé fuerzas, nos renueve. Y dice que lo lleva a la cima de una montaña
Y allí él ve un hombre, y escuche cómo era ese hombre. Dice que su aspecto era como el aspecto de bronce. El aspecto era como aspecto de bronce, según dice Ezequiel 43. Dice, me llevó allí, he aquí un varón, que su aspecto era aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Así dice este capítulo del profeta Ezequiel. Pero Juan, en el Nuevo Testamento, muchos años después, dice, él describe un hombre similar que se le apareció en la isla de Patmos. A uno se le apareció en el río Quebar y aquí se aparece en la isla de Patmos al otro, en años de distancia fuerte, pero era el mismo hombre, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Estoy seguro que si se nos aparece es el mismo. Y dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Qué hermoso. Y me habló aquel varón, dice la Biblia, diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para esto yo te las he mostrado, y has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Vuelve a Ezequiel, y es el mismo hombre, Jesucristo, ¿verdad? El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuenta todo lo que ves. Y porque Él está contándonos lo que vio, es que estamos creyendo y nosotros lo estamos recibiendo. Y yo lo recibo y lo estoy contando a ustedes. Estoy contando lo que vio el profeta para que usted también lo cuente, lo transfiera a sus hijos, a sus generaciones, a sus amigos, a todos aquellos que pueda. Lo puedes enviar una y otra vez para que sepan lo que va a pasar acerca de los avivamientos divinos del Señor. Cuenta todo lo que ves. Para esto hemos sido llamados nosotros, a contar lo que vemos de Dios, a hablar de sus maravillas, a hablar de su avivamiento, a hablar de lo glorioso que Él es, a hablar de nuestro Salvador. Es sumamente importante. Hay una misión para usted y para mí. Cuenta todo lo que ves. Ezequiel 44. Ahora, viene entonces un derramamiento del Espíritu Santo. Oh, para aplaudir, para decir amén, aleluya. En donde estés, en casa, donde estés, en la iglesia, en cualquier parte, usted pueda decir con su corazón, aleluya. Dice los profetas, y lo dijeron para nuestro tiempo, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones, serán visionarios, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Eso lo profetiza Joel, y Pedro, tomando de esta profecía, vuelve a mencionarla y a decirnos que vendrá un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora permíteme volver a Ezequiel, porque estoy hablando de ese precioso libro. Ya en el capítulo 47, del verso 1 al 12, dice, hablando Ezequiel, me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y luego dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Recuerde quién es el varón. Y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí hay miles de interpretaciones de que me hizo pasar
por las aguas hasta los tobillos. Miles de interpretaciones, muy bonitas todas, por cierto. Pero es como si el avivamiento fuera a comenzar periódicamente, no un avivamiento que va a explotar todo de una, sino que se va a prender esa antorcha, no sé por dónde va a empezar, y luego va a crecer, a crecer, a crecer, hasta hacerse una gigante llama. Pero aquí otra vez me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. De pronto, algunos de ustedes ni siquiera han tocado con sus pies las aguas. Quizás sus pies están sucios y necesitan ser lavados, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Pero aquí hay un desafío, hay un llamado, y es pasar por las aguas, llegar y empezar a mojar los pies, y luego que esa agua empiece a subir hasta los tobillos. Pero luego el hombre que estamos hablando, el Señor, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y fíjese cómo va creciendo, ¿verdad? Cómo va creciendo. Y qué inspirador esto, ¿no? De que uno va cada día sumergiéndose en el Espíritu Santo, uno cada día va llenándose del Espíritu Santo hasta tener una plenitud de vida del Espíritu que tanto necesitamos, porque es el Espíritu el que me vivifica, es el Espíritu que vivifica la iglesia, que nos hace mover, es el Espíritu de vida que trasciende, que llega a nuestros corazones y prende ese fuego maravilloso, hermoso, como Él lo sabe hacer. Así que midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Fíjate cómo va creciendo. Y ahí es donde está el área de servicio, ahí es donde nos rendimos todo al Señor, ahí es donde Él nos unge nuestra cerviz, es donde estamos tan dispuestos porque ya el agua ha subido, como estamos leyéndolo aquí en Ezequiel 47, ha subido hasta los lomos, para que sirvamos, para que nos regocijemos. No hay cosa más preciosa que servirle a Él, que darlo todo por Él, que entregarlo todo por Él, que disponernos todo por Él, aleluya. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a esa medida de que el agua esté hasta los lomos, una unción, un poder de servicio, de avivamiento en nuestro corazón. Ahora, luego dice que midió otros 1000 y ya era un río, ya era un río. Aquí es donde uno empieza a hablar de ese río de Dios, cómo va corriendo, ¿verdad? Ya era un río, como está escrito acá, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río solamente se podía pasar a nado, a sumergirnos ya en el río, ¿verdad? A eso es lo lindo. De eso se tratan los avivamientos de Dios, de que seamos sumergidos en su presencia, en su gozo. De recién convertido al Señor, pasamos unos años de avivamiento tan preciosos con el pastor Eduardo Cañas, hermosos tiempos de avivamiento, de unción, de mover de Dios, donde vimos tantas cosas preciosas, maravillosas del Señor, donde había una disposición para buscar a Dios, una frescura grande, grande en nuestros corazones, donde todo el tiempo eran vigilias, donde las noches pasaban hermosas con cantos, con oración, con alabanza, con gloria, con presencia del Señor. Tomábamos un acordeón y era una fiesta lindísima toda la noche. Y había tanta unción que seguíamos muchos días, muchas veces en ayuno al otro día, porque queríamos ir a la presencia del Señor, queríamos ese fuego, ese poder que llena nuestros corazones preciosamente. Y luego esa manifestación de los dones del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo moviéndose en todas partes. Había gloria, había sanidades maravillosas. Todo esto el Señor lo hace en nosotros, en nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Así que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Hace la pregunta, ¿has visto? Por eso le dijo, cuente lo que ves. ¿Has visto? Porque tienes que contar esto. ¿Has visto? Después me llevó
y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Pero qué bonita la expresión del Señor. ¿Has visto, hijo de hombre? Todas esas cosas preciosas, maravillosas. Pero hay algo lindo en todo esto. El Señor sigue hablando con el profeta, sigue contándole, sigue manifestándose, porque era necesario que esa palabra llegara a nosotros, igual que llegue a muchísimos después de nosotros. Le dijo, estas aguas salen de la región de Oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y cuando entren en el mar recibirán sanidad las aguas. Oh, escuche eso. Recibirán sanidad las aguas, como para subrayarlo. El Espíritu Santo está diciendo, recibirán sanidad las aguas. Y escúcheme algo más que el Señor le dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Toda alma viviente que entre a ese río va a vivir, va a ser vivificado, va a ser estremecido por el poder de Dios, va a recibir de la grandeza de Dios, va a ser impactado por el Espíritu Santo, va a nadar en ese río. Es precioso. Por eso, si está fatigado, si está cansado, si ya no puede más, empiece a abrir sus ojos a contemplar ese río donde vas a navegar, y todo cansancio, toda fuerza de desánimo se va a ir. Allí todo va a quedar sano. Vivirá todo lo que entre en ese río. Toda alma viviente que nadare por donde quiera entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad los peces. Aquí el cuadro es muy comparativo también cuando el Señor llama a los discípulos, o llama a su iglesia los pescadores. Ahí están los peces. Habrá una cosecha de almas para la gloria de Dios. Será precioso. Por eso, prepárate, porque vamos a recoger esa cosecha. Prepárate, porque vienen tiempos preciosos. Prepárate para lo mejor. Prepárate, porque Dios te va a usar. Vamos, sacude ese polvo de desaliento. Sacude. Diga, ya me levanto del polvo. Ya no aguanto más esto, porque voy a nadar en ese gran río. Ahora, dice también el divino texto acá, vivirá todo lo que entrar en ese río, y junto a él estarán los pescadores desde el Engadi hasta Englain. Será su tendedero de redes, y por la especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Multiplicación en todo este sentido. Y Ezequiel 47 sigue expresando, por eso Ezequiel es como ver uno agua. Ezequiel es ver cosas preciosas. Ese muchacho vio la gloria de Dios. Joven, usted también puede participar de esa gloria de Dios. Muchacho, Ezequiel vio cosas grandes, sorprendentes, solo con 30 años. Solo con 30 años. Usted también puede, joven, servirle al Señor, a esa vida maravillosa, entregársela al Señor. Yo doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay mucho joven y tan entregado, con corazones tan tiernitos. Yo siempre digo, Señor, guarda esos corazones que nunca se dañen. Pero hay unos jóvenes tan dispuestos que yo los bendigo en nuestras iglesias, porque son instrumentos muy útiles en la presencia de Dios. Y yo quiero, joven, que sonría, y lo felicito porque estás siguiendo a Jesús, y Él, aleluya, te va a sumergir en ese río precioso. Pero escúcheme lo que dice Ezequiel. Sigue narrando, porque Dios le dijo, cuenta lo que ves. Cuenta lo que ves. Entonces dice que él vio pantanos, vio lagunas que no se sanaban, que quedaban para salinas. No quisieron ser sanos. Y junto al río, en la ribera, el uno y al otro lado, crecerá, escúcheme esto, todo
toda clase de árbol frutal, toda clase. Es decir, que cuando viene ese avivamiento, esa inundación de las aguas, esa inundación del Espíritu Santo, la iglesia empezará a producir muchísimo fruto. Ay, hemos venido en tiempos de estanques secos, hemos venido en tiempos que no hay fruto y batallamos y luchamos y creamos métodos, estrategias y hacemos esto y lo otro y no hay fruto, no hay resultados. Antes, en años como estos, nuestras agendas quedaron en el piso porque no tenían el propósito de Dios. Pero si nuestras agendas, si la iglesia empieza a nadar en ese río, va a haber frutos, los árboles frutales empezarán a multiplicarse por doquiera, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Es un fruto continuo, es un fruto no de instantes, no de un momento, no es una flor de un momento, es un fruto constante, constante, constante. No faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Cuando entra un avivamiento del Señor, hermoso, todo vive, todo fructifica. Para eso son los avivamientos. Todo se extiende, todo florece, todo es maravilloso cuando entra un avivamiento. Por eso yo le decía de comienzo, lo anhelamos, ese tsunami de avivamiento, lo anhelamos, lo queremos, porque sabemos lo precioso que será el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquémoslo en ayunos, en oraciones, en vigilias. Déjese mover por el Espíritu a esa búsqueda constante que el Señor tiene para todos nosotros. Todo lo que entre en ese río vivirá. Todo lo que entre en ese río vivirá. Eso le dijo Dios a Ezequiel. Cuéntelo, que todo lo que entre en ese río va a vivir. Ezequiel 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá allí entonces una gloria de multiplicación de peces en estas aguas, porque van a recibir sanidad de una forma especial, muy especial. Bien, ya uno quisiera ir como concluyendo, pero esto es tan hermoso que uno quisiera dejar ver y contar qué fue lo que más vio Ezequiel, que el Señor lo llama y lo lleva por esos lugares. El Señor me ha llevado a mí a Ezequiel, y al igual que a Ezequiel, el Señor le da el guía, lo lleva un momento, es un guía espiritual que lo lleva por todas partes para mostrarle las cosas maravillosas. Igual, abre las páginas de Ezequiel y dígale, Señor, llévame por Ezequiel, muéstrame todas las maravillas que pudo ver Ezequiel. Empezando que cuando uno abre el libro, comienza con unas figuras y uno dice, Dios, y habla de la gloria de Dios tan espectacular que es que cuesta hasta comprenderla. Pero es un río que bendice, y escúcheme esto, cuando vienen los avivamientos, y quiero que piensen estas cosas, es un río que bendice, que hace que viva y renazca y se restituya aún la economía de las naciones. No lo digo porque tenga que hablar de estas cosas, no. Lo digo porque dice la Biblia. Yo no voy a estar fuera del foco de la Biblia, Dios guarde. Pero es un río que bendice la economía de las naciones, que bendice la economía de cada uno de nosotros. Dice un precioso salmo, Él riega la tierra para darle fertilidad. Dios riega la tierra para darle fertilidad. Y luego dice, los ríos de Dios nunca se secan. Él prepara la tierra para su pueblo. ¿Para quién? Para su pueblo. Y le envía ricas cosechas de trigo. Cuando el río de Dios corre, entonces también resurge lo económico, resurgen los productos agrícolas, resurgen las cosechas de trigo. Y dice, Él riega los surcos con aguas abundantes para que venga una multiplicación, una bendición en grande. Las lluvias ablandan la tierra, deshacen los terrenos
y hace que las semillas germinen en toda la tierra. Qué precioso eso, ¿verdad? Cuando el río de Dios corre, cuando el río de Dios lo llena, todo revive, repito, hasta nuestra economía. Dicen que después de tanta crisis que hemos vivido, recuperar la economía va a ser muy difícil. Claro, si lo vemos con ojos humanos va a ser muy difícil. Algunos dicen que estadísticamente para lograrlo va a ser 10 años. Pero aquí dice, basta solo que llueva, solo que el río de Dios inunde todo. Y entonces la economía se restaurará, la bendición se restaurará, las empresas se restaurarán, porque todo esto entra en el río de Dios y es una bendición. Entonces hace que las semillas germinen en toda la tierra. Toda semilla va a germinar en este sentido. Quiero concluir, Pastor Alberto, ¿y por qué no seguimos mirando a ese profeta en ese río? Quiero concluir. La iglesia necesita ser plenamente avivada para poder soportar lo que está por venir. Estamos entrando en un nuevo orden mundial, cosas que ya usted conoce. Estamos como preparándonos, la humanidad está como preparándose para recibir a Cristo. Muchos se están preparando. Parece que las naciones todas ya, como dice que cuando venga el anticristo no se puede ni comprar ni vender, sino se miran las marcas en las manos, los chics en las manos y en la frente. Pero ya parece que el ejercicio, ¿no? Ya para que le tomen la temperatura, para una cosa, para otra, tiene que poner la mano, como que si lo estuvieran enseñando a eso. Van a venir tiempos muy difíciles, muy difíciles. Muy difíciles, solo que el poder del avivamiento nos va a ayudar a nosotros, nos va a dar fuerzas para seguir adelante y poder ser triunfantes para todo lo que ha de venir. Ahora, la iglesia de hoy necesita como nunca antes mirar a Cristo, porque Él vino para darnos vida en abundancia. Escúcheme eso tan hermoso. Miremos a Cristo porque Él vino para darnos vida en abundancia. Estemos en ese río de la abundancia de Cristo. Regocijémonos en ese río de la abundancia de Cristo. Nademos en ese río de Cristo. Llenémonos de Cristo. Miremoslo a Él, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra única esperanza. Jesucristo es nuestro río. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra victoria. Jesucristo es nuestro todo. Jesucristo es nuestro avivamiento. Por eso, tan importante entonces es, quédate en Cristo. Quedémonos en Cristo. Sigamos con Cristo. Me llama la atención lo que está sucediendo un día con Jesús. La gente empieza a abandonar a Cristo, a Jesús, y Él está dándose cuenta. Empiezan a salir del grupo. Abandonó el grupo fulano y otro, y otro, y otro. Y Él levanta la mirada y le dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir. Y Pedro, muy sabio, contesta, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer si solo tú tienes lo eterno? No hay otro sitio donde ir, no hay otro sitio seguro. Él es nuestra roca. Me permite orar. Y yo diría, ¿y por qué no se une conmigo? Y juntos le decimos, Señor, por favor, envía ese tsunami de avivamiento al mundo que tanto estamos necesitando. Vamos a ver cosas gloriosas, maravillosas. Será un tiempo precioso, precioso. Yo he vivido esos tiempos lindos, pero yo quiero ver más esa gloria de Dios moviéndose en su iglesia, en nuestras vidas, en el mundo entero. ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios? Anhelémosla, anhelémoslo, y Él va a venir y va a llenar nuestro corazón. Padre, te quiero dar gracias por poner en mi corazón, por hablarme y por llevarme con tu espíritu a recorrer las páginas del libro del profeta Ezequiel y encontrar
que vendrá un gran avivamiento y que el propósito de tu Espíritu es que entremos en ese río y que el propósito del Espíritu es que todo lo que entre en ese río pueda vivir. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Unge nuestros lomos para servirte, Señor, que sintamos esa unción, esa llenura, ese poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Señor, cumple tu palabra de derramar de tu Espíritu Santo sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los jóvenes. Derrama, Señor, de tu Espíritu, derrama un avivamiento glorioso, un tsunami de avivamiento para las naciones, Señor. Por favor, te necesitamos, Señor, y hazlo pronto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Disfrute la palabra. Por favor, compártala. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo al profeta? Cuéntelo. ¿Y cómo lo vas a contar? Dándole like, enviándolo a todos para que escuchen la palabra de Dios y corra. Haga misiones a través de la palabra. Un abrazo para todos. Qué bueno poderles compartir la palabra en este día. Bendiciones.